Buenas, nosotros somos la Unión Boranista de primero BTP5. La razón de este video es para hablar de los problemas del sistema educativo. Pero para iniciar les quiero presentar a los integrantes de mi grupo. Ella es Sofía Mejía, Kevin Velázquez, Adis Peña, Jorge Alonso, Alexandra Álvarez, Moisés Funes y María Murillo. Y su servidora, Isis Munguía. Honduras no tuvo un sistema de educación nacional hasta fin de 1950. La educación fue para las personas privilegiadas que tuvieron el dinero de asistir a instituciones privadas entre los años de 1957 a 1963. El gobierno introdujo reformas que llevaron al establecimiento de un sistema de educación público nacional y que empezó un programa de la construcción de las escuelas. Especialmente en áreas rurales, las escuelas no están constantemente disponibles. Muchas veces tienen instrucción de conjunto de grados a través del tercer grado. Algunos maestros tienen hasta 80 o más estudiantes en una clase. ¿Por qué? Esto se debe a que en las escuelas hay falta de personal. La calidad en la instrucción en las escuelas públicas de Honduras es dañada mucho. ¿Por qué? Por la instrucción pobre de los maestros. Para empeorar la situación, los maestros tienen un salario muy bajo, demasiado diría yo. Esto se debe a la falta de efectivo y de materiales que hay en las instituciones. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que el libro el gobierno lo debe de dar. Las guías, las copias, el gobierno lo debe de dar. Al contrario, nosotros tenemos que comprarlos y eso no debe de pasar. Okay. Como los métodos caducos de la enseñanza, la administración pobre y la falta de facilidades físicas. Por ejemplo, en Honduras, uno de los grandes problemas con la educación pública es que hay más educación privada. Y por lo general, el gobierno o el país considera que la educación privada es como una empresa que les produce dinero. Y nos tomamos un tiempo todos, un poco de tiempo para saber qué es lo que opinan las personas que andan aquí sobre la educación. Desgraciadamente es cierto que estamos viviendo en un punto difícil porque el problema es de que no todos queremos lo mismo hacia la educación. El problema más grande que siento yo es lo que están intentando privatizar. O sea, está correcto que hasta como hemos estado hasta el momento, que haya instituciones privadas y también públicas, porque recuerde que no todas las personas tienen los recursos para poder pagar un colegio, una escuela privada. Entonces para mí el problema que más grande es el querer privatizar la educación. Me gustaría que usted nos diera su opinión sobre lo que está pasando últimamente sobre la educación. Ok, pues a mi criterio, ¿verdad? La educación ahorita está teniendo una especie de retraso por lo que son las huelgas, por lo que no hay acuerdos magisteriales con el gobierno, no se ponen en un diálogo abierto para aclarar todas las situaciones que tenemos en el país y llegar a un convenio y continuar con las clases de todos los alumnos. Entonces, el sector más afectado es el público, que es el que sostiene el gobierno. Entonces, por esa razón, necesitamos ya que haya un diálogo abierto o una especie de convenio para que todos sean beneficiados en el área de educación. Continuando con nuestro video y recopilando la información que nuestros compañeros expusieron anteriormente, queremos recalcar que nosotros estamos en un estado fallido. ¿Y qué es un estado fallido? Es un estado soberano que considera que ha fallado en la garantía de los servicios públicos. Y entre esos servicios públicos lo que le venimos a exponer es la educación. La educación ahorita en Honduras no es un proceso que está totalmente público. Lo que se dice es así. Nosotros cuando los estudiantes somos del BOGRAN, entonces necesitamos pagar una cuota de 500 lempiras al año. Esto es para cubrir los gastos de las copias del examen, para cubrir los gastos de taller, ya que somos un colegio técnico, necesitamos recuperar y necesitamos material para poder realizar todos los trabajos.
Este es el problema actualmente, por eso se hacían las movilizaciones. Los maestros nos habían dicho de que supuestamente estamos sostenidos por dinero que supuestamente se está dando el gobierno. Bueno, yo les vengo a hablar sobre algunas recomendaciones que podemos darle a nuestro país. El número 1 es socializar los estándares con todos los sectores que se involucraron en su validación. El número 2 es extender la estratificación hacia otras asignaturas de la educación primaria y hacia el tercer ciclo de educación básica. El número 3 es adoptar y sistematizar en forma experimental los estándares de las asignaturas de español, matemáticas y ciencias naturales. El número 4 es revisar y adecuar el currículum escolar, incluyendo la elaboración de los programas de asignatura que no existen en el actual sistema, y participar en la elaboración de pruebas de nivel internacional para poder comparar la calidad de las escuelas nacionales con las de otros países. El sistema educativo de Honduras es una función esencial del Estado para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y fundamentará en los principios esenciales de la democracia. Inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos patrióticos y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país. En un derecho es reconocido en la Constitución de Honduras de 1982, emitido mediante el decreto número 131 de la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en el diario La Gaceta. En la mencionada Carta Magna se establece la base de cómo debe implementarse la educación en la nación. El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando el efecto de los organismos administrativos y técnicos necesarios, dependientes directamente de la Secretaría del Estado en el despacho de educación pública. La erradicación del analfabetismo es tarea principal del Estado. Es deber de todos los hondureños cooperar para el logro de este fin. El Estado reconoce y protege la libertad de investigación, de aprendizaje y de cátedra. Honduras tiene el segundo peor rendimiento en educación de América Latina. El promedio de escolaridad en el país es de 7 años. Este es menor 3 años que el de Costa Rica. Se estima que solo 3 de cada 10 hondureños tienen acceso a la educación secundaria. El sistema educativo atraviesa una situación crítica que podría repercutir en la situación del país en los próximos años. Aunque ha habido avances respecto al pasado, no se ha podido seguirle el ritmo al crecimiento de la población y a las demandas de la economía. De acuerdo con Marlon Escoto, breve exministro de Educación, actual vicerrector académico de UNITEC, los jóvenes hoy por hoy casi no son analfabetos, pero sí vemos que el promedio de años de escolaridad del hondureño es de 7 años según el INEGI. Si nos comparamos con Costa Rica, que tiene en promedio 10 años de educación, nos damos cuenta que vamos 3 años regazados. Esa diferencia es de una de las razones para que haya más índice de desarrollo humano en Costa Rica. Hay más educación y menos pobreza. En Honduras hay más pobreza y menos educación. En breve, los problemas serían serios de cobertura en la educación de Honduras comienzan desde el 6º grado. La mitad de los alumnos continúan estudiando y la otra mitad son jóvenes en riesgo. Solo de 3 de cada 10 hondureños tienen acceso a una secundaria. Esta perspectiva es compartida por Edwin Maya, el director de educación de la organización, que ofrece una tarea de apoyo a docentes, estudiantes, padres de familia a través de los materiales didácticos que permite llevar un control de avance educativo del estudiante. El verdadero problema empieza a partir desde 6º grado, cuando el rendimiento de los estudiantes baja y el abandono escolar sigue.
Honduras ha tenido muchos retos para poder lograr una educación con calidad. Son muy pocos los centros educativos que cuentan con todo el equipo necesario para impartir clases. La educación se dice ser gratuita, pero en realidad hay varios centros educativos que cobran a los estudiantes por vigilancia, por mantenimiento, etc. El Ministerio de Educación ha prohibido todos estos cobros, pero hay lugares que no tienen maestros para impartir clases. En los centros educativos se da una merienda a los niños y jóvenes, merienda donada por organismos internacionales, pero lastimosamente no llega a todos los niños, no llega a todos los jóvenes. Este año el gobierno donó a algunos centros educativos útiles escolares, uniformes, pero solo fue a algunos sectores de nuestro país, así que no todos fueron beneficiados con eso. En nuestro país son más afectados aquellos jóvenes que no tienen los recursos económicos para seguir estudiando y se ven obligados a dejar la escuela porque tienen que salir a buscar trabajo para llevar ingresos para la familia. Todo esto se debe a un alto grado de pobreza. El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando al efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios, dependientes directamente de la Secretaría del Estado, en el despacho de la educación pública. La erradicación del analfabetismo es tarea primordial del Estado. Es deber de todos los hondureños cooperar para el logro de este fin. El Estado reconoce y protege la libertad de investigación, de aprendizaje y cátedra. Sobre los sistemas fallidos. Con independencia de lo anterior, hay una serie de índices que ninguno de la sociedad quisiera ocupar el primer puesto. Qué feo es ser el portero con mayor número de goles por minuto jugado. El estudiante que más veces llegó tarde a la escuela, el que más cuotas atrasadas tiene con su préstamo del banco. Tampoco es lindo ocupar los primeros lugares entre lo que los expertos denominan estados fallidos. Fracaso. En este peculiar índice de estados fallidos en el 2015, el primer lugar lo ocupa Sudán del Sur, le sigue Somalia, República Centroafricana, Yemen y hasta Haití, que ocupó la posición número 11. No hay pleno acuerdo entre los expertos sobre lo que constituye un estado fallido, pero la definición generalmente aceptada que se dice que es un tratado soberano que considera ha fallado la garantía de los servicios básicos. Por lo general, un estado fallido es producido por un fracaso social, político o económico, por tener un gobierno tan débil o ineficaz que tiene poco control de las vastas regiones de su territorio. No provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y criminalidad, así como una marcada degradación del país. La privatización de salud y la educación forma parte de las negociaciones en el gobierno de Honduras. Ha hecho con el Fondo Monetario Internacional FMI para suscribir un nuevo acuerdo económico. Sobre los 8 mejores sistemas educativos del mundo. La número 1 es Finlandia. Este país lidera desde hace varios años las listas en calidad educativa, por lo que no es un dato sorprendente. La número 2 es Suecia. Casi todos los alumnos acuden a escuelas públicas y cuando llegan a la secundaria se clasifican según sus habilidades. La número 3 es Bélgica. La educación es una de las prioridades de este país europeo, donde los alumnos tienen disponibles escuelas públicas y privadas a un precio muy bajo. La número 4 es Singapur. Este país ostenta una de las posiciones más altas en el estudio que se hace, pero por otro lado aún mantienen fama por presionar demasiado a los alumnos. La número 5 son los Países Bajos. Según un estudio de UNICEF, los niños de este país son los más felices del mundo. La número 6 es Qatar. Según la BBC, Qatar está convirtiéndose en uno de los referentes más significativos en el campo de la innovación educativa. La número 7 es Irlanda. Casi todas las escuelas son fundadas por el Estado y aunque algunas son totalmente públicas, otras tanto son como privadas en su gestión. 8. Estonia. Los objetivos del sistema educativo de este país europeo son crear condiciones favorables para el estudiante.